la contrarreforma más que probablemente nos va a conducir a empeorar simultáneamente la eficiencia y la equidad. Digo esto de que la educación es la espina dorsal del estado del bienestar por una idea que, bueno, creo que es consustancial a la educación y además única, porque podríamos decir, la sanidad también es importante, sí, la sanidad es importante, tiene que ver con la vida, tiene que ver con la vida y con la muerte, pero en el caso de la educación tenemos esa posibilidad de reducir el efecto de la transmisión intergeneracional de desigualdades, y eso muy poquitas cosas lo pueden hacer. Garantizar que, incluso admitiendo un cierto nivel de desigualdad ahora en esta generación, garantizamos que la siguiente no vaya a depender las desigualdades de las que existen en este momento. Bien, ¿y por qué está la educación corriendo este riesgo? Bien, yo creo que la educación sobre todo está en el punto de mira de una ofensiva combinada que es liberal y que es conservadora. Y también es prácticamente única la posición de la educación, la que la hace estar especialmente en riesgo de recibir ataques por los dos flancos. Por una parte, un ataque liberal, este concepto de la educación como mercado potencial, como oportunidad de negocio, y por otra parte, un flanco que no tiene que ver con lo liberal, con los mercados, sino que tiene que ver con bueno, pues la educación de los años 60, en blanco y negro, ¿no? con estrategias conservadoras, involucionistas, nostálgicas, de mantenimiento de una educación reproductora de desigualdades, reproductoras de estructuras sociales pues muy desiguales. El problema que nos encontramos ahora, probablemente por la coyuntura que lo favorece, es que tanto por el flanco conservador como por el flanco liberal, los argumentos son muy desinhibidos, son tan desinhibidos que se cae, pues francamente a veces en caricaturas, ¿no? Pero en todo caso hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque es una especie de lluvia fina en los dos flancos que ya lleva haciendo mucho daño a la educación y puede hacerle todavía más. Esta estrategia de ataque tiene muchos argumentos, pero yo he intentado seleccionar únicamente tres, lo que podríamos decir tres falacias. Suena un poco extremo llamar falacia a algo, pero sí que creo que son falacias en este caso. Tres grandes mentiras que cada vez se dicen de forma más desinhibida y uno a veces piensa, ¿pero realmente se lo creen? Y al final uno piensa también, bueno, es que da igual que se lo crean o no se lo crean, porque simplemente por el hecho de denunciarlo, pues va calando. Tres falacias, digo. La primera falacia sería esta idea de que más mercado hace mejor a la educación. Una segunda sería, luego las discuto un poquito con más detalle, una segunda sería que podemos reducir los recursos de la educación, podemos convertir a la educación en algo así como en una educación low cost y que sin embargo los resultados no se van a alterar. Estamos hablando de la educación pública. Bien. Y finalmente una tercera idea que tiene que ver con la educación en blanco y negro, que es esta idea de que una educación selectiva, una educación muy exigente desde el punto de vista de las barreras, una educación antigua, pues es una educación también mejor y más eficiente. Yo creo que en los tres casos resulta relativamente fácil contrarrestar estas ideas, pero que, bueno, en todo caso hay que ponerse a ello. Y muy brevemente, en este caso serían solo 3 telegramas, ¿qué podemos decir en contra de cada una de estas 3 ideas? Más mercado, mejor educación. Bien, en primer lugar, sabemos que con más mercado tenemos
más desigualdades, cuando se da capacidad de elección, cuando se permite que las familias elijan, y ese es el elemento básico de la política educativa, tenemos un grave riesgo de desigualdades. Esto ya lo sabemos. Pero lo que hay que añadir es que la elección, el mercado, la competencia, la utilización de evaluaciones para establecer rankings que permitan acceder a las escuelas, a las familias con una información supuestamente mejor, todos estos elementos de mercado no solamente perjudican la equidad, sino que muy frecuentemente también perjudican la eficiencia. Hay un amplio análisis ya desde hace más de 20 años acerca de los efectos de los cuasimercados, que se ha mencionado también previamente, sobre la eficiencia de la educación, grandes reformas como las reformas del 88 en el Reino Unido, qué problemas han tenido sobre la eficiencia, sobre la equidad, las conocemos incluso de antemano, ¿no? Bien, hay evidencia realmente en contra que nos haría estar muy atentos a estos riesgos de perjudicar simultáneamente eficiencia y equidad. Segunda cuestión, los recursos no importan. Vamos a reducir recursos en la pública porque, total, como hay un cierto margen para hacer las cosas con menos recursos y hacer más con menos, pues podemos ahorrarnos unos dineros y todavía mantener los niveles de resultados. Bien, esto no es así, y esto no es así al menos en dos sentidos. Lo que ya sabemos de una manera bastante clara es que los recursos no importan para todo el mundo por igual y que realmente hay franjas de la población en las que, si se retiran recursos, los problemas son inmediatos. Se ha hablado, por ejemplo, de las becas de comedor, becas de transporte. Realmente lo sabemos que la crisis y los recortes en ese área están perjudicando a grupos poblacionales realmente, especialmente vulnerables. Por tanto, es posible que, cuando se hace un recorte no se tenga en cuenta los efectos redistributivos de este recorte, ¿no? Y segundo, también hay evidencia en contra acerca de esta falta de conexión entre recursos y resultados. En realidad, en este campo la evidencia es un poco controvertida. Desde el punto de vista de la economía de la educación hay que ir con un poquito de cuidado porque hay toda una línea de investigación. El máximo exponente es Hanushek, que ha pasado de ser alguien absolutamente desconocido para el público en general a encontrártelo en artículos en contraportadas, ¿no? Es decir, ¿por qué empieza a salir Hanushek desde hace pocos meses? Bueno, pues porque ya desde hace años defiende que da igual, que con menos recursos se pueden obtener resultados equivalentes. Estas investigaciones están francamente en entredicho. Investigaciones más finas, cuasi experimentales, sobre situaciones reales en las que se recortan recursos y podemos ver qué es lo que sucede con los resultados. Por ejemplo, a mí la que más me gusta es una reciente de Víctor Lavi en Israel. Bueno, pues demuestra efectivamente que sí, que recortes financieros provocan caídas de los resultados, pero no ya únicamente en algunos grupos, sino en el conjunto de la población. Tercera falacia: más selección, mejor educación. Más selección es todo un paquete de medidas en realidad que actúan sobre la línea de flotación o bajo la línea de flotación en este caso, de la comprensividad. Es decir, que todo lo que era un sistema de política educativa basado en la comprensividad, basado en la inclusión también, pues claramente con medidas de selección combinadas, porque hay sinergias, lógicamente, combinadas con recortes en los recursos, pues empiezan a hacer tambalear este principio de comprensividad. Pero en todo caso, la selección, las reválidas, la repetición, los itinerarios, esta vuelta a la educación de los años 60,
¿Nos hace ir a una educación mejor? Bueno, yo creo que hay evidencia suficiente en contra. La educación que está en esta imagen que debe tener, yo también pienso que debe tener el ministro, ¿no?, de su educación en los años 50, pues, o 40, no sé. La educación en aquellos años, pues, bien. ¿Es una escuela mejor? ¿Es realmente una escuela mejor? Hay evidencia suficientemente amplia en contra. No quiero tampoco aburriros, pero solamente un resultado que es ampliamente aceptado por las evaluaciones internacionales. Aquellos sistemas que son más equitativos no son los sistemas que tienen peores resultados. Aquellos sistemas que tienen itinerarios planteados más tarde, aquellos sistemas que son más comprensivos, no son solamente más equitativos, sino que son también aquellos que tienen mejores resultados. Bien, en todo caso, combinando estas tres falacias que hemos visto que bueno, pueden tener una combinación relativamente fácil. ¿Qué consecuencias, qué riesgos nos encontramos después de, probablemente no inmediatamente, pero después de varios años de contrarreforma, o lo que podemos encontrar quizá ya en algunas comunidades autónomas que han servido de bueno, pues, experimentos previos? ¿Qué tipo de educación nos encontramos? Nos encontramos con una educación más polarizada, por tanto, con una educación que provoca una estructura social también más polarizada, más segregada. Nos encontramos probablemente con una nueva huida de las clases medias del sector público educativo. Si la crisis lo permite, de momento la crisis no lo está permitiendo del todo, pero si la crisis lo permite, se reactivará esta huida. En todo caso, es bueno, pues el principio ya conocido del autocumplimiento de profecía. Si se insiste en que la educación pública es una educación lamentable, pues acabará siendo una educación lamentable, ¿no? O aquella metáfora que también me gusta, es un poco más tétrica, pero bueno, aquello de que el avión que funciona bien es el avión en el que van los ricos y los pobres, porque si en el avión solamente van los pobres, el avión acaba yéndose hacia abajo, ¿no? Bien, en todo caso, es una educación la que podemos percibir en esta contrarreforma, es una educación que nos lleva a una menor cohesión social. Está claramente en riesgo la educación inclusiva, y esto es algo que yo quisiera subrayar. Estos colectivos que primero son las víctimas de los recortes, pues hay colectivos que se benefician de la educación inclusiva y que necesitan recursos realmente de apoyo, de acompañamiento, que los recortes están ya negándoles. Creo que tenemos ese doble riesgo de pérdida de comprensividad, pérdida de inclusión. Una educación donde los agentes, pues padres, madres, profesores, maestros, maestras, están poco implicados, desanimados, desenganchándose, esto ya lo conocemos, y además es una educación con peores resultados agregados. Es, por tanto, una educación probablemente a donde nos conduce esa contrarreforma, más ineficiente y más inequitativa. Bien, yo tenía un poquito más de material, pero lo voy a dejar aquí, sobre todo algún material más que quizá pueda aparecer después en el debate acerca de alternativas. Pero bien, en todo caso voy a dejarlo aquí simplemente señalando estos riesgos. Nada más, muchas gracias.